Buenas tardes. Bienvenidos a esta charla técnica de actualización profesional organizada por el Círculo de Ingenieros Agrónomos de Azul y la Facultad de Agronomía. Estamos en este momento cumpliendo con el compromiso que hemos asumido hace 2 semanas con un cambio de modalidad atendiendo a la realidad actual. En este momento estamos haciendo uso de la plataforma Zoom, brindando esta charla con la modalidad virtual y agradecemos al ingeniero Víctor Juan, profesor de terapéutica vegetal, quien va a brindar esta charla que se llama Manejo de malezas en campos ganaderos en este momento tan especial para nuestro país, pero también cumpliendo con el compromiso con la sociedad y con el compromiso y la palabra que hemos tenido con el Círculo de Ingenieros Agrónomos de Azul y también en respuesta a la gran cantidad de profesionales del medio que están esperando esta charla. Así que agradecemos al ingeniero Juan y bueno, va por el Círculo de Ingenieros Agrónomos, la ingeniera Josefina Wynn también les quiere dar una bienvenida. Buenas tardes, colegas. Soy Josefina Wynn, secretaria del Círculo de Ingenieros Agrónomos de Azul, y en nombre del CIAGRA les doy la bienvenida a este ciclo de charlas de capacitación profesional, agradeciendo a la Facultad de Agronomía en la organización y al ingeniero agrónomo Víctor Juan por su predisposición para dar la charla de manera virtual. Buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo a la disertación. Les voy a pedir, bueno, por un lado, que no habiliten, yo deshabilité todos los audios para que no haya interferencias. Y por otro lado, si escriben por el chat, yo no voy a poder leerlo porque cuando tengo el modo de presentación, el chat lo tengo que tener minimizado para que no interrumpa la presentación. Así que, bueno, haciendo esas salvedades. Después, cuando finalice la charla, vamos a dar un espacio para preguntas, así que las dudas que tengamos las podemos evacuar al final. Vemos la forma de habilitar el chat y que yo pueda leer la pregunta y responderla. Así que vayan haciendo sus anotaciones si es que tienen cosas por consultar. Bueno, la charla la llamamos manejo de malezas en campos ganaderos porque en realidad, en principio, cuando me hablaron por la charla me dijeron manejo de malezas en pasturas y realmente hay otros sistemas que también ameritan que se vean tocados en una charla de manejo de malezas para lotes que están destinados al consumo por hacienda. Cuando hablamos de malezas en campos ganaderos, estamos hablando de varios sistemas, hablamos de campos naturales o pasturas degradadas, que normalmente estas se pueden caracterizar, o casi siempre se caracterizan, por tener una escasa presencia de leguminosas de valor forrajero, aunque algunas de ellas tienen lotus, que es una de las leguminosas que normalmente en ese tipo de sistemas está presente. Hablamos de verdeos de invierno como avena, promociones de raigras y verdeos de verano como puede ser maíz y sorgo, y hablamos de pasturas consociadas, o sea, pasturas polifíticas normalmente, en los cuales ya vamos a ver que algunas cuestiones específicas, ¿no?, sobre las pasturas que por ahí dificultan el manejo. ¿Cuáles son los factores que interfieren o que contribuyen al embalezamiento en los campos de pastoreo? Y bueno, tenemos, en principio, son los factores de la implantación, o sea, cuando uno prepara el suelo para, ya sea en siembra convencional o en siembra directa, uno está dejando muchos espacios libres y por lo tanto esos nichos que quedan, las malezas los aprovechan y pueden invadir antes que se implante la pastura. Nosotros decimos que el periodo crítico de una pastura normalmente es el número de plantas logradas, ¿sí? Ahí es donde se provocan las mayores pérdidas porque sabemos que cuando la maleza invade una pastura, o sea, una pastura que arranca mal implantada, o sea, que arranca implantada deficientemente o arranca malezada, después es muy difícil de mejorar en cuanto a su presencia de maleza, la cantidad de especies que la componen, etc. El otro factor intrínseco que contribuye al embalezamiento es el manejo del pastoreo.
O sea, cuando hablamos de manejo del pastoreo, estamos hablando de evitar el sobrepastoreo y evitar la selección de especies o de partes de plantas que realiza la hacienda. Eso depende del sistema de pastoreo que elijamos, la disponibilidad de forraje, el tamaño de las parcelas, la carga, la categoría. La realidad es que lo que ocurre cuando uno no tiene en cuenta este tema es que se sustituyen especies forrajeras de alta productividad por especies naturales o malezas o especies que naturalmente están en el lote, ¿sí? Y con una productividad normalmente menor, con una forma de utilización distinta. Esas plantas provocan competencias por agua, por luz, por nutrientes, ¿sí? Y eso resiente la productividad de nuestra pastura. Para reducir la probabilidad de embalezamiento, y bueno, dice mantener comunidades vigorosas, lo digo yo, no dejar espacios libres. O sea, cuando uno deja espacios libres porque las plantas o sea, la comunidad que estoy implantando no es capaz de ocupar los nichos espaciales y temporales del hábitat, ahí vienen las malezas. O sea, no dejar espacios libres que puedan ser ocupados por malezas. Lograr que las especies forrajeras utilicen los recursos durante todo el año, usar eficientemente los recursos, ¿sí? Y que la competitividad de las mismas especies de valor forrajera impida la colonización de malezas. O sea, cada especie tiene su competitividad, una especie bien implantada compite mejor y por lo tanto la misma pastura, la misma especie que estamos incorporando va a competir e impedir que las malezas invadan y se desarrollen en ese sitio. Y después, cuando hablamos de pastoreo, tenemos que mantener una disponibilidad de forraje adecuada y para eso tenemos que hacer una utilización racional, o sea, ni desperdiciar forraje ni sobrepastorear, como dijimos en el anterior. Después hay factores extrínsecos. Los factores extrínsecos, digo, los cambios en los sistemas de producción. O sea, los cambios en el sistema de producción también es un factor que es extrínseco al lote y que también incide en el embalezamiento. O sea, si uno se remonta a algunos años atrás, las regiones productivas estaban bien divididas, ¿sí? Había una zona agrícola, una zona mixta y la zona nuestra, la zona de Cuenca del Salado, normalmente era una zona en la cual prevalecía la cría invernada y cereales de invierno, ¿sí? Bueno, eso hace 30, 40, 50 años y hoy en día hay un cambio en el sistema de producción, o sea, todos sabemos que la agricultura fue avanzando sobre campos ganaderos, o sea, la extensión de la frontera agrícola, la soja transgénica, la siembra directa, los pools, los consorcios, todo contribuyó a eso. Entonces uno está desarrollando una pastura y al lado tengo por ahí un lote agrícola, por ahí estoy haciendo una pastura y al lado el vecino está cosechando soja que tiene rama negra y todas esas semillas que yo estoy implantando en una pastura se están viniendo para mi lote. O sea que el cambio del sistema de producción también incide en el embalezamiento de los lotes. ¿Cuáles son los perjuicios que ocasionan la maleza en el lote ganadero? Y bueno, sobre el tapiz vegetal, reducen la producción de forraje, limitan el crecimiento, ya dijimos, por competencia, por luz, agua, nutrientes, y muchas veces se van eliminando las especies más productivas. Y sobre el ganado, las consecuencias o los perjuicios son la reducción de la superficie pastoreable, la inaccesibilidad de la hacienda al forraje y algunas malezas provocan daños directos. O sea, vamos a ver ahora algunos ejemplos así rápidamente de malezas que generan sustancias tóxicas y que provocan toxicidad o otras especies que pueden provocar heridas porque tienen espinas o algún otro órgano que lastima o produce daños al ganado. Y bueno, y por último, para esta parte introductoria, las dificultades que se presentan en el control. Bueno, un poquito lo adelanté al principio. En sistemas polifíticos, la cantidad de especies que conforman la mezcla de la pastura o del sistema, ¿sí?, limita la aplicación de las técnicas de manejo. O sea, la selectividad, fundamentalmente estamos hablando de la selectividad de los productos. La selectividad de los productos, por supuesto, cuando más especies, cuando más complejo es el sistema, es más difícil
tener productos selectivos. Y después, el otro tema que no es menos importante es el limitado desarrollo de productos específicos para sistemas de producción complejos. O sea, la industria química de productos fitosanitarios normalmente está muy enfocada en el desarrollo de productos para cultivos agrícolas, sobre todo los cultivos que tienen, o sea, en los cuales hay un movimiento de productos fitosanitarios grandes, donde hay un negocio importante. Entonces, toda la investigación, el desarrollo, la mayoría por lo menos, no todo, la investigación y el desarrollo que hacen las industrias químicas está destinada a los cultivos que ocupan la mayor superficie a nivel mundial y por lo tanto son en los cuales hay un mercado más interesante para abordar. Como para poner un listado, uno podría hacer listado que tenga ganas, ¿no? Acá, pero un listado de las malezas frecuentes en los campos ganaderos, bueno, qué sé yo puse crucíferas, que bueno, vamos a hacer un parrafito al final del tema de la resistencia de muchas de las crucíferas, nabo, nabón, irfeldi y anavillo. Tenemos bolsa de pastor, mostacilla, flor amarilla. Después tenemos un grupo que son las compuestas, ¿sí? Y dentro de las compuestas están los cardos, por un lado, la rama negra, las manzanillas, el diente de león, sonchus, senecio. Y después tenemos otras especies como capiquí, calabacilla, flor morada, pesimarrón, yantén, carda, falso caraguatá, y algunas gramíneas que por ahí también provocan o también disminuyen o nos afectan en los campos, la paja colorada, la paja vizcachera, que a veces afectan la accesibilidad de la hacienda al forraje, entonces, o reducen la superficie pastoreable. Entonces, bueno, todas esas especies son las que normalmente tratamos de combatir o controlar o manejar, más vale. Bueno, solamente para algunos ejemplos, que yo, dentro de los cardos, el falso cardo negro, el cardo negro y el cardo de Castilla son especies importantes dentro de los sistemas ganaderos. La rama negra, vamos a hacer un parrafito también al final de manejo de rama negra, ¿sí? Rama negra con bonariensis. Hay los que se dedican también a la agricultura, hay bastante experiencia porque hay un montón de charlas, un montón de información sobre el manejo de rama negra en cultivos agrícolas y bueno, y muchas de esas experiencias se fueron trasladando, se fueron eh, llevando a cabo también en lotes ganaderos, sobre todo en lo que hace a los momentos de aplicación y las oportunidades, las estrategias que se pueden aplicar. Las crucíferas, ya dije, algunas con resistencia y que las tenemos que tener en cuenta porque al lado del campo, al lado de la pastura, tenemos un cultivo agrícola donde por el tema de la selección que se da con los productos fitosanitarios se han seleccionado biotipos resistentes y por lo tanto esas semillas fueron a parar después al lote ganadero y bueno, cuando queremos controlar con las herramientas que habitualmente controlaban las crucíferas, nos encontramos que hay resistencia y que no podemos lograr controles eficientes. Otras malezas frecuentes, bueno, el erigium, el falso caraguatá, dipsacum, ¿sí? Son la carda, son especies que habitualmente vemos en los campos ganaderos y que bueno, que también tenemos bastantes problemas para el control, la lengua de vaca, el plantago, los yantenes, la flor morada, el senecio. El senecio sabemos que es una planta que tiene sustancias tóxicas, ¿sí? Igual que la cicuta, ¿sí? Que produce sustancias tóxicas que alteran el sistema nervioso central. Otra tóxica, el duranillo blanco, ¿sí? Que en realidad, bueno, ahí está marcado con los círculos, ustedes lo pueden ver en la pantalla, con los círculos se ven las hojas caídas, o sea, la hacienda normalmente no come la planta de duranillo, pero cuando las hojas se caen, se mezclan y hay forraje abajo, se mezclan y cuando la vaca toma el bocado, lleva las hojas secas y se las come y bueno, y ahí produce el famoso enteque seco que todos conocemos, en el caso de Duranillo, que bueno, que también es un problema en los campos, sobre todo en lotes naturales. La paja vizcachera, pasto puna, estipa, ¿sí? Muchas veces eh, estas especies producen daños indirectos, como por ejemplo problemas en los ojos de la hacienda, cuando o sea, lo que provoca
muchos problemas en el tema por problemas de ojos, enfermedades de ojos, ¿sí? Y además reducen la superficie pastoreable de los lotes. Y lo mismo para lo que es Papalo quadrifalia, una paja colorada, ¿sí? Que cuando se pasa no hay forma de pastorearla y las matas se desarrollan tanto que la hacienda no puede ni siquiera entrar a esos manchones donde está la paja colorada. Bueno, como dijimos al principio, lo dividimos en diferentes, o sea, yo lo dividí para esta charla en diferentes sistemas. Campos naturales y pasturas degradadas es el primer punto que vamos a tocar. En el primer slide que estoy mostrando campos naturales y pasturas degradadas sin leguminosa de valor forrajero, o sea, cuando no tengo leguminosa de valor forrajero, o por ahí puedo llegar a tener a lo sumo trébol blanco, ¿sí? Como leguminosa de valor forrajero. Bueno, normalmente en estos sistemas las malezas, en la mayoría de los problemas son malezas latifoliadas. El producto más utilizado o lo que más se recomienda de acuerdo al problema que tenemos son el 2,4-D y las mezclas de 2,4-D con otros productos. Tener en cuenta cuando hablamos de 2,4-D la restricción que tiene el éster butírico, ¿sí? Que a partir del año 2016, ¿sí? Que se empezó entró en vigencia a partir de 2017, la restricción del 1 del 10 al 31 del 3 de cada año, está restringido el uso, por lo tanto abajo, en el cuadro siguiente, que lo voy a señalar, perdón, ¿sí? Están las equivalencias, ¿sí? De cada uno. Tenemos el éster etilexílico, que le llaman el baja volatilidad, la sal lamina, que la conocemos todos, la salcolina, que es en el LIS, el nuevo producto, y el dédalo o los ácidos, ¿sí? Hay dos o tres, que es una microemulsión. Cada uno trae una concentración distinta de activo y cada uno trae una concentración distinta de equivalente de ácido, como vemos ahí, por lo tanto hay que adecuar, cuando uno mira y saca la recomendación acá, hay que adecuar la dosis, porque acá la dosis está puesto para 2,4-D al 100% éster butírico. Si yo utilizo el Advan tendría que adecuar, si utilizo la mina tengo que adecuar, si utilizo el liso, si utilizo el dedo tendría que adecuar a respetar la concentración de equivalente ácido, que está señalada abajo. O sea, el 2,4-D se puede usar solo cuando mis problemas fueran, por ejemplo, cardos y crucíferas que sean sensibles, el 2,4-D solo, o las mezclas. Las mezclas normales utilizadas son la mezcla con dicamba, las mezclas con piclorán o clopidalid, fundamentalmente para reforzar el tema compuestas, pues fundamentalmente para reforzar el tema de rama negra, ¿sí? La mezcla con piclorán y clopidalid me proveen una performance de control mucho más importante o mucho mejor que la que el 2,4-D solo. Como opción al 2,4-D tenemos en lotes que por ahí puedan llegar a tener alguna leguminosa de valor forrajero, la opción es utilizar MSPA, utilizar la sal sódica MSPA. O bueno, últimamente hay una formulación que es un MSPA etilexílico que viene con clopidalid, que es un producto Redimix, o sea, ya viene mezclado en el envase y bueno, y que la gente de DAU lo produjo, la gente de Nuevo y de Corteva, que es una mezcla que en otros cultivos viene dando bastante buenos resultados y realmente es una alternativa para ir haciendo rotación de productos, aunque sean del mismo mecanismo de acción. La otra opción es el manchoneo, cuando uno tiene problemas específicos, hacer manchoneo. Y para manchoneo hay algunas mezclas, hay algunos productos, o sea, uno podría utilizar tranquilamente una mezcla de 2,4-D con piclorán para hacer un manchoneo, pero hay mezclas específicas para utilizar en mochila, como aminopiralid con fluroxipir, ¿sí? Al 1% mochila uno puede trabajar tranquilamente para hacer los tratamientos específicos en lugares de los lotes donde uno puede hacer controles puntuales. El segundo o la segunda pantalla de campos naturales se refiere a cuando tengo presencia de Lotus tenuis, que en muchos lotes de campos naturales tengo presencia de Lotus tenuis, y por lo tanto ahí estoy limitado con el tema del uso del 2,4-D, entonces no me queda otra que la base de los tratamientos, en lugar de ser 2,4-D va a ser 2,4-DB, que es selectivo.
En este caso lo mismo, uno puede usar el 2,4-DB esterbutílico o la saldimetilamina, ¿sí? El esterbutílico, por supuesto, es el más fuerte, es el más potente, el que trae una concentración de equivalente ácido más alta, y la saldimetilamina es un compuesto un poco más liviano, menos fitotóxico para el lotus, pero también bastante menos eficiente que el 2,4-D esterbutílico. Aquí hay que tener en cuenta también, habría que tener en cuenta o tener presente el tema de las restricciones temporales, porque así como el 2,4-D esterbutílico es volátil y está limitado a determinados momentos del año, el 2,4-D esterbutílico también es volátil. Bueno, las mezclas posibles con 2,4-DB cuando tenemos presencia de lotus tenuis, 2,4-DB con clopiralid, ¿sí? El Lontrel es un producto que es selectivo para el lotus, o sea que presenta cierta selectividad en el lotus. 2,4-DB con clorimurón serían dos alternativas que me permiten más o menos el control de la mayoría de las especies latifoliadas en lo que son los lotes naturales. En estos campos naturales muchas veces también tenemos problemas especiales. O sea, yo hablo de problemas especiales en problemas específicos, cuando tengo duraznijo, cuando tengo acacio negro, cuando tengo paja colorada. Bueno, cuando nosotros tenemos esos problemas, normalmente los tratamientos son para hacer tratamientos en lugares específicos, no es para tratar todo el lote, sino hay que hacer tratamientos puntuales en esos espacios, porque por ahí de un lote de 40, 50 hectáreas, capaz que tengo invadido por duraznijo 4 hectáreas, 5 hectáreas, 6 hectáreas, pero de cuando en cuando la hacienda se va para el lugar donde está el duraznijo y tengo algún problema de toxicidad. Entonces tengo que hacer tratamientos puntuales. Para eso hay que hacer manchoneos. El manchoneo puede ser con piclorantriclopir, Togar, o con el producto aminopiralid fluoxipir, ¿sí? En manchoneo directamente. Para acacio negro también tengo productos como también la mezcla aminopiralid fluoxipir, o si voy a hacer cortes, ¿sí? Si puedo cortar los rebrotes o las plantas que tengo, que normalmente estas plantas de acacio negro o de muchas de estas malezas aparecen o empiezan a invadir desde el alambrado para adentro, normalmente de los caminos para adentro, o sea, de los caminos vecinales para adentro, y bueno, se pueden realizar cortes y hacer tratamientos sobre los cortes con productos específicos, como por ejemplo el aminopiralid, que se llama Tocon, que es específico para ese tipo de tratamiento. Y para el tema de paja colorada, como abajo de la paja colorada normalmente tengo un tapiz vegetal que por ahí quiero aprovechar, o sea, no quiero matar todo, y bueno, se pueden hacer, o puedo hacer o tratamientos completos, ¿sí? Si es que tengo acceso, o si no, hacer tratamientos con equipos especiales, como equipos especiales de alfombra, ¿sí? Que son bastante indicados para el control de paja colorada y recuperación de algunos manchones de lotes que están siendo invadidos. Bueno, esto sería el equipamiento, ¿no? Cuando vamos a hacer tratamientos especiales, tenemos que hablar de equipamientos especiales. Un equipo pulverizador arriba montado en la camioneta, esto me permite hacer tratamientos específicos en manchoneo en determinados lugares, ¿sí? La mochila, la mochila, ¿sí? No hay que descartar la mochila para hacer tratamientos específicos, ¿sí? Agarrar, mochilear con el equipo de protección necesario, preparar los productos y hacer tratamientos puntuales. La mochila y los tratamientos puntuales, este tratamiento es apto para cuando recién empieza el problema. Por supuesto, cuando ya tengo 10 hectáreas de lote con problema, esto no es eficiente, ¿sí? Entonces, bueno, tendré que buscar otras soluciones. Pero cuando yo lo detecto tempranamente, este tipo de tratamiento da un muy buen resultado. Los equipos de alfombra, como les decía, ¿sí? Una alfombra montada en la caja de una camioneta, ¿sí? O sea, en realidad es una alfombra y el producto se prepara acá, el producto lo que hace es mojar la alfombra, queda humedecida y cuando va pasando, por ejemplo acá está controlando de un anillo, cuando va pasando va tocando las plantas, ¿sí? Con un producto sistémico, por lo tanto el producto sistémico eh, entra a la planta y mata la parte vegetativa también. Este es un desarrollo tecnológico que hizo el INTA, un prototipo, ¿sí? Para el control de duranillo blanco con un equipo de alfombra, pero bueno, el anterior es un equipo casero.
sea, esto es un equipo armado, ¿sí? Que es muy sencillo y que tranquilamente en los lugares donde hay problemas uno puede hacer este tipo de tratamiento. Este es un equipo que desarrolló el INTA, es un prototipo, y bueno, y los ensayos han dado muy buenos resultados. Y después cuando uno tiene problemas especiales, como les decía, de acacia negra, que normalmente arrancan los caminos, y bueno, hay municipalidades, ¿sí? Que los caminos vecinales, pues esto dice, la camioneta dice Chivilcoy, la municipalidad de Chivilcoy, que en los caminos vecinales que va haciendo, está haciendo el control de acacio negro para que no se metan los lotes ganaderos y además para que permita la circulación, porque de última después termina interrumpiendo o interfiriendo la circulación del camino. Además con la peligrosidad, ¿no?, que tienen las espinas de esta planta. Entonces, bueno, en este caso son, son algunos tratamientos que se hacen por parte de organismos oficiales, por ejemplo, campaña municipal, ¿sí?, como en este caso. Pero uno puede puede hacer tratamientos dentro del campo, entonces haciendo un corte o cortando, ¿sí?, y tratando. Hay algunos productos que vienen con un colorante, ¿sí? El producto el aminopiralid, viene con un colorante y eso permite saber cuáles son los vástagos que traté y los que no traté. Entonces, bueno, eso me permite tenerlos identificados, porque cuando uno tiene que hacer un trabajo medio grande es difícil identificar cuál lo habrá tratado o cuál no habrá tratado. eh, y bueno, esto facilita la identificación. Se puede hacer un corte o se puede hacer un raspado, como en este caso, y poder hacer el tratamiento puntual. Bueno, esto es un resumen de lo que es los problemas especiales. Bueno, acá están todos los productos y están los productos que están recomendados para el toconeo, para tratamiento basal, y los productos que están recomendados para tratamientos con mochila terrestre y en casos extremos, que acá normalmente no los tenemos, pero bueno, pudiera alguno encontrarse con algún problema, poderlo hacer aéreo. Bueno, eso es un poco el resumen de las aplicaciones para problemas especiales para el control de rebrotes de plantas, arbustos que crecen naturalmente. Bueno, después campos naturales, el otro sistema que tenemos que hablar son las pasturas de gramíneas puras, los verdeos de invierno y las promociones de raigras. O sea, todo lo que son pasturas de gramíneas puras, verdeo de invierno, promociones de raigras, el sistema es relativamente sencillo porque al no tener leguminosas, la selectividad que busco es más probable de conseguir. Además, existen productos selectivos para gramíneas. Hoy mencionamos el tema de 2,4-D y todos los productos hormonales que tienen selectividad para gramíneas, y eso me permite tener una herramienta muy potente para el control de maleza en estos lotes. Cuando uno va a hacer una pastura de gramínea pura, un verde de invierno o una promoción de raigras, lo que empieza es con el barbecho. El barbecho, por supuesto, es una de las partes más importantes del sistema, porque yo lo que tengo que tratar es que no queden malezas mal controladas, porque esas malezas mal controladas van a afectar la implantación o la promoción de un raigras, por ejemplo, o la implantación de una avena, ¿sí? Entonces, normalmente esos tratamientos son tratamientos que se hacen entre enero y febrero, son tratamientos a base de glifosato. Normalmente el acompañante típico del glifosato para el barbecho es el 2,4-D, que en este caso, por la época en la cual estamos, tiene que ser 2,4-D baja volatilidad o cualquiera de las otras formas que no están prohibidas en esos meses. O sea, tiene que ser el Advance, puede ser la salcolina, el Enlist, puede ser la salamina, o puede ser el ácido directo, ¿sí? Los que no sean volátiles en definitiva. El 2,4-D se puede acompañar si tengo problemas de compuestas, es un importante problema de rama negra, de compuesta, etcétera, etcétera, tanto sea con picloram como con clopidogrel, ¿sí? Bueno, con eso voy a hacer un barbecho. Ahora, yo puedo tener intención o me puede interesar, además de eso, además de hacer el control de las especies que están en el momento, puedo tener intención de dejar residualidad en el suelo para que las malezas que nazcan junto con la pastura o junto con la promoción que estoy haciendo
no invadan tan fácilmente esos sitios durante los primeros estadios. Bueno, el producto más común que se le agrega a estos sistemas es el mesulfurón, que es un producto que tiene registro para lo que es barbecho químico. Y después hay un montón de otros productos que podrían ser agregados en pasturas o en verdeos, ¿sí? O en promociones que no tienen registro. ¿Qué sé yo? Para avena, por ejemplo, tiene registro la fluorocloridona. Si yo tuviera problema de NAO resistente, podría agregar tranquilamente en el barbecho fluorocloridona porque tiene registro, ¿sí? Pero para regrar no tiene registro. Entonces, digo, depende si yo estoy haciendo un verdeo de avena, si estoy haciendo un triticale o si estoy haciendo una promoción de regras, bueno, voy a elegir el producto, ¿sí? Que tenga registro para ese tipo de actividad. Una vez que tenemos los nacimientos, o sea, post-emergencia, el tratamiento para maleza de hoja ancha dentro de tanto verdeos como promociones, bueno, de vuelta vamos a volver al producto típico, 2,4-D o MSPA. Si estamos en época de restricción, el 2,4-D éster no, tendremos que usar las otras formas. Si no estamos en época de restricción, el 2,4-D éster puede servir. O sea, si yo estoy después del 31 de marzo para hacer el tratamiento, podría hacer tranquilamente el tratamiento con 2,4-D. Si estoy antes del 31 de marzo para hacer el tratamiento, tendría que buscar las otras formas de 2,4-D que existen. O MSPA. Normalmente estos productos, o sea, la base va a ser 2,4-D o MSPA y normalmente vamos a agregar algún acompañante, entre los cuales pueden ser dicamba, puede ser picloram, puede ser clopidogrel. Si tengo más problemas de poligonasia, probablemente me incline por agregar dicamba. Si tengo más problemas de compuestas, probablemente me incline para agregar clopidogrel o picloram. Y si estoy haciendo el tratamiento cuando las plantas de la avena o del regras están bien implantados ya, probablemente me incline por hacer 2,4-D. Y si estoy haciendo el tratamiento cuando recién, porque las malezas invadieron temprano, cuando recién no estoy todavía en un estado muy óptimo para hacer tratamientos hormonales, la haré con MSPA. O sea, eso lo voy a tener que manejar tal cual como manejo el 2,4-D y el MSPA en un lote de cultivo invierno. O sea, todos nosotros sabemos cómo manejarlo y por lo tanto tenemos que usar la misma lógica para acá. Siempre pongo, acá puse de vuelta, ¿sí? La opción, el MSPA etilexílico, que es la formulación Redimix, que se llama Curtail. Nosotros la hemos probado incluso para NAO resistente y la verdad que por ahora no viene funcionando, por lo tanto es recomendable cuando uno tiene esos problemas. El tercer sistema o el tercer punto que quiero tocar es pasturas consociadas. Bueno, básicamente lo que tenemos que decir acá, o lo primero que tenemos que tener en cuenta acá, que hay dos periodos bien definidos dentro de las pasturas consociadas. Tenemos un periodo que es el periodo de la implantación, ¿sí? En la implantación podemos hacer tratamientos en el momento de la siembra, o sea, tenemos alguna posibilidad de hacer un tratamiento presiembra preemergencia, ¿sí? Para dejar residualidad en el suelo. Y después tenemos los tratamientos de posemergencia, o sea, una vez que ya nació, que la pastura nació. Que esos tratamientos pueden ser en otoño o en primavera. Probablemente, si yo hice un tratamiento de preemergencia con residualidad, el tratamiento de otoño no lo necesite porque va a estar funcionando el herbicida residual que puse en febrero o en marzo cuando implanté la pastura. Entonces, si yo utilicé un preemergente, es probable que el tratamiento de otoño lo saltee y que me vaya directamente al tratamiento de primavera. Pero si yo sembré la pastura y no hice ningún tratamiento de presiembra preemergencia, o sea, no dejé ningún producto residual en el suelo, es probable que en el otoño me corran las malezas junto con el cultivo, junto con la pastura. O sea, la pastura nace y las malezas nacen juntos. Entonces, bueno, eso tengo que pensar como estrategia, o como una de las estrategias, es pensar que si yo dejo un producto en el suelo, podemos evitar por lo menos las primeras camadas, por lo menos 30 días, 40 días, poder contener las malezas de hoja ancha que quieren nacer junto con la pastura. Entonces, ese es el periodo de implantación. El periodo de implantación es el primer año, lo que llamamos el primer año. Bueno, después, el periodo después del primer año,
tenemos todos tratamientos postemergentes, de otoño, de primavera o los dos, depende de la maleza que estemos hablando. Vamos a ver al último, cuando hablamos de ramanera, que normalmente cuando uno tiene problema de ramanera tiene que hacer tratamiento de otoño y primavera, y con otras especies uno puede hacer tratamientos de otoño exclusivamente o tratamientos de primavera exclusivamente. Por eso depende la problemática que se presente, es cómo voy a ordenar o cómo voy a sincronizar estos productos o estas mezclas o estos tratamientos dentro del lote o dentro de la pastura que tengo implantada. Bueno, durante el periodo de implantación, primer año, bueno, producto preemergente, flumesulan. Esto, el flumesulan, la ventaja que tiene es que es selectivo para casi todas las especies gramíneas y la mayoría y para todas las leguminosas forrajeras que andan dando vueltas. O sea, este producto va a dejar una residualidad en el suelo que va a oscilar 30 días, 35 días, 40 días, depende de la dosis, depende del tipo de suelo, depende de la calidad de aplicación. Bueno, va a depender de todos los factores que sabemos que afectan a la residualidad de un producto. Entonces, flumesulan en preemergencia es una buena alternativa para evitar el nacimiento, que las malezas nazcan junto con la pastura. ¿Sí? ¿Qué va a controlar? Y bueno, básicamente es para crucífera. Pero ojo, que esto tiene un asterisco acá, porque dice, ojo, el flumesulan es una LS, es una herbicida que es inhibidor de la acetolactato sintetasa. Y sabemos que tenemos crucíferas resistentes a la acetolactato sintetasa. O sea, tenemos el nabo resistente, tenemos nabón resistente, tenemos el navillo resistente. Entonces, bueno, si nosotros sabemos que no tenemos población resistente, esto puede venir muy bien para el control de crucíferas. Si tenemos crucíferas resistentes, igual me puede venir muy bien para el manejo de otras malezas, pero sabemos que las crucíferas no resistentes van a nacer junto con la pastura. Otra característica, otra ventaja, por eso está en un segundo posicionamiento, el flumesulan post-emergente temprano, post-emergente temprano, post-emergencia temprana. ¿Sí? La dosis cambia, ¿sí? Las malezas que controlaba básicamente son las mismas, y acá no tengo ya la ventaja de residualidad, porque es post-emergencia, entonces va a haber primero la dosis es más baja, y segundo, hay una gran cantidad de producto que va a quedar sobre las hojas, tanto de la pastura como de las malezas que ya están nacidas. Entonces, posemergencia temprana, cuando hablo de posemergencia temprana estoy hablando que la leguminosa todavía no llegó al estado donde pueden entrar los hormonales. Normalmente las leguminosas, para poder aplicar hormonales, yo tengo que estar pensando en la segunda hoja trifoliada desarrollada, segunda o tercera hoja trifoliada desarrollada. Cuando estoy antes, o sea, si yo no hice el tratamiento preemergente, porque me lo olvidé, porque no me lo recomendaron, porque no lo pude hacer en su momento, ¿sí? Y sembré la pastura y la maleza me empieza a correr, o sea, nace la gramínea, nace la leguminosa, está en primera hoja unifoliada y la maleza está naciendo y yo quiero cortar, parar la invasión de maleza. Bueno, esto es un post-emergente temprano. Una de las cosas que sí hay que decir es que flumesulan, tanto sea en su posición preemergente como en su posición post-emergente temprano, no controla cardos. O sea que si mis malezas son cardos, estoy muerto acá, porque no tiene control de cardos. En el tratamiento que yo puedo hacer en preemergencia, lo único que hace el flumesulan con los cardos es reducir la tasa de crecimiento del cardo. ¿Eso qué me permite? Si yo hago un flumesulan preemergente, me permite llegar a la primavera con un tamaño de cardo manejable. ¿Manejable con quién? Con 2,4-DB, porque lo que controla los cardos es el 2,4-DB, no hay vuelta. Entonces, si yo no hice un tratamiento post-emergente y tengo invasión de cardo, cuando llego a la primavera, que normalmente recién en la primavera es cuando las leguminosas llegan a la tercera hoja o segunda o tercera hoja, allá por agosto, ¿sí? Ya el cardo tiene 30 o 35 centímetros de diámetro. Y con un cardo de 30 o 35 centímetros de diámetro, el 2,4-DB empieza a tener problemas de control. Mientras que si yo hice un tratamiento preemergente con el flumesulan, voy a llegar a la primavera con un cardo normalmente menor de una roseta menor de 15 centímetros. Y con una roseta menor de 15 centímetros, el 2,4-D es un buen producto controlador de cardo. Aparte tenemos que pensar que el 2,4-DB en el año de implantación, las dosis que podemos utilizar no son dosis muy altas. O sea, no es lo mismo que en una pastura que está implantada. O sea, la dosis 2,4-DB que podemos usar es una dosis limitada.
Y otra cosa que hay que pensar es que el 2,4-D es un producto inactivo, que se activa dentro de las plantas de las malezas que son sensibles. O sea, el 2,4-D tiene que pasar a 2,4-D, ¿sí? Entonces, por lo tanto, al pasar a 2,4-D, todo eso hace perder eficiencia. O sea, no es lo mismo aplicar 400 gramos equivalente ácido de 2,4-D que aplicar 400 gramos de equivalente ácido de 2,4-D, porque el 2,4-D es directamente un herbicida, mientras que el 2,4-D tiene que pasar a 2,4-D. Y eso demora un tiempo y por otro lado tiene una eficiencia. Bueno, ahora, decimos, si nosotros tenemos crucíferas resistentes, porque acá en el tratamiento de 2,4-D dice que 2,4-D puede controlar crucíferas, ¿sí? Pero tiene dos asteriscos y me está diciendo que no incluye las resistentes a ALS y no incluye las resistentes a hormonales. Y nosotros en nuestra zona tenemos el nabo resistente a hormonales y a ALS, la resistencia cruzada, múltiple en este caso. Entonces, como tenemos resistencia múltiple, hay que buscar una alternativa para poder controlar esas malezas con resistencia a ALS y 2,4-DB. Bueno, las alternativas están acá, 2,4-DB más bromoxinil. El bromoxinil, hay que acordarse que bromoxinil es siempre yo tenga presente los mecanismos de acción de los productos. Bromoxinil es un inhibidor fotosintético que actúa a nivel de los electrones, o sea, actúa en la fotosíntesis, lo mismo que el bentazón, el basagram. La mezcla de 2,4-D más bromoxinil o 2,4-D más bentazón permite el control de crucíferas aunque sean resistentes, ¿sí? Lo que pasa es que tanto el bromoxinil como el bentazón, lo que sí hay que tener en cuenta es que el tamaño de las crucíferas no tiene que ser grande porque estos dos productos son dos herbicidas de contacto. Entonces, solamente van a funcionar bien si las plantas no están muy desarrolladas. 2,4-D más prometrina, que acá la prometrina agrega lo que es apio cimarrón, ortiga mansa. La mezcla con clorimurón, que agrega lo que es la cicuta, lo que es el apio cimarrón, también muy buen controlador. La mezcla de 2,4-D más flumesulano, o sea, el mismo producto que vimos acá al principio, se puede mezclar con 2,4-D para reforzar el control de algunas malezas de hoja ancha que el 2,4-D se le pueden escapar. 2,4-D más diflufenican. Todos estos tratamientos, o flumesulan diflufenican, todos estos tratamientos que están basados en 2,4-DB más la mezcla de cualquier otro producto, son tratamientos que se van a poder hacer en el periodo que se puede aplicar el 2,4-DB. O sea, después que la leguminosa tiene segunda, tercera hoja desarrollada, no previamente. Antes de seguir con pastura implantada, bueno, tenemos que decir, sí o sí, que una vez que uno empieza a pastorear la pastura, acá tenemos que tener en cuenta el tema del manejo, como dijimos al principio. El manejo es más importante que todos los herbicidas. O sea, el manejo para evitar el embalezamiento. Nosotros tenemos que tratar de evitar que se embalece. Entonces, tenemos que tener en cuenta el sistema pastoreo, el tamaño de parcela, el tiempo que van a estar los animales por parcela, en definitiva, la carga animal. Y además, el periodo de reingreso, o sea, cuánto tiempo voy a dejar descansar esa parcela, ese lote, para volverla a pastorear. Porque eso nos va a cumplir una de las premisas que dijimos al principio, ¿sí? Dejar un determinado remanente que haga que pueda competir, la pastura pueda competir con las malezas que quieren invadir esos nichos que estoy dejando abiertos. Y después la herramienta preferida es la desmalezadora, ¿no? O sea, creo que el control mecánico es fundamental. O sea, en un campo ganadero tendría que haber, en todos los campos ganaderos tendría que haber una máquina de estas, ¿sí? Para poder evitar la semillazón de los cardos, ¿sí? Para poder hacer los cortes de limpieza, para poder hacer los descansos de otoñales, ¿sí? Las limpiezas otoñales. Entonces, también hay que ver como estrategia el hacer cortes estratégicos, las fertilizaciones, ¿sí? O la incorporación, a veces la incorporación de semilla por medio de estas máquinas. O sea, hoy tenemos herramientas. Yo digo que todas estas herramientas, ¿sí? El pastoreo, las desmalezadas, los descansos, las fertilizaciones, son todas por ahí más importantes que esta última, que es la aplicación de productos. O sea, nosotros hablamos de aplicación de productos, pero si no tenemos en cuenta todo lo anterior, o sea, si no tenemos en cuenta todas las pautas anteriores, los productos no van a poder hacer nada. O sea, esto ya tenemos experiencia con el tema de cuando uno
no manejamos el manejo integrado. Entonces, todo esto hay que tenerlo en cuenta. Tal vez es todo más importante que la aplicación de productos. Bueno, en posemergencia, una vez que la pastura ya está implantada, o sea, una vez que ya tiene más de un año, los tratamientos básicamente son los mismos. Lo único que van a ver acá, que lo que va a cambiar es que nosotros podemos reforzar las dosis. O sea, una pastura que ya está implantada después del primer año, ¿sí? Nosotros podemos ya reforzar las dosis y controlar especies que por ahí se me escapaban o especies que estaban pasadas de estado. O sea, fíjense que acá estamos hablando de otras dosis, un 20% más de 2,4-DB en cada uno de los tratamientos, la mezcla de 2,4-DB más bromoxinil, la mezcla de 2,4-DB más ventazón, con prometrina, con cloriburón, son los mismos tratamientos, flumezulán, diflufenican, bromoxinil, diflufenican. O sea, cada uno de esos tratamientos va a tener ventajas y desventajas, ¿sí? Y también aparecen algunos productos que, bueno, por ejemplo, clopiralid, que es, si mi leguminosa de importancia es el lotus, es selectivo, pero cuando tenemos tréboles afecta un poco los tréboles, ¿sí? Y el MSPA, que también se puede incorporar en lugar del 2,4-DB para el control de maleza de hoja ancha en general, que va a ser selectivo para tréboles, pero guarda con lotus y alfalfa, ¿no? Bueno, algunas, algunos resultados de ensayos, de cosas que hemos ido recopilando, bueno, qué sé yo, para lo que son los nabos, bueno, esto que se ve acá en el gráfico esto es flumezulán preemergente, 48 gramos, estos son 250 y 200 gramos, o sea, este es preemergente al suelo, este son en posemergencia temprana y este en posemergencia tradicional. Fíjense que si el nabo no es resistente, el flumezulán es muy buen producto, ¿sí? Ahora, cuando el nabo es resistente, tengo que pensar más en flumezulán más bromoxinil o en bromoxinil más 2,4-D, DB, digo, porque si tengo resistencia, no tengo posibilidad de que los ALS la controlen. Esto es para manzanilla, ¿sí? También lo mismo, después ustedes van a ver, pero acá casi todas las mezclas estas que se han probado funcionaron bien, tanto lo que es flumezulán preemergente como la mezcla de bromoxinil con 2,4-DB, flumezulán con 2,4-DB por encima del 90%, y lo que menos anduvo en este caso es ventazón con 2,4-DB. Una cosa que no dije y que por ahí debiera decirla en este momento es Lotus, Lotus no es muy amigo de los productos de contacto. O sea, cuando uno utiliza bromoxinil o ventazón muchas veces, si la leguminosa de valor forrajero es el Lotus, podemos llegar a tener algún síntoma de fitotoxicidad. Son síntomas pasajeros, pero bueno, pero hay que decirlo que normalmente el control con bromoxinil o ventazón muchas veces está contraindicado cuando uno tiene Lotus. Esto es sanguinaria, cuando uno tiene lotes con sanguinaria, bueno, se ve acá que hay mucha diferencia entre tratamientos, que yo el flumezulán solo en posemergencia 250, esto es 250 y esto es 200, control es relativamente bajo. El flumezulán al suelo tuvo bastante variabilidad, en algunos casos bien y en otros casos mal, en algunas parcelas muy bien y en otras parcelas muy mal, ¿sí? Pero la mezcla de flumezulán con DB, la mezcla de flumezulán con bromoxinil, la mezcla de bromoxinil con DB funcionan normalmente. Quinoa. Bueno, quinoa también otra cosa que se ve, la quinoa es una especie especialmente sensible a los productos fenóxidos, o sea, en este caso los productos con DB, ¿sí? Los tratamientos con DB normalmente son los que muestran mayor performance de control, a pesar que nunca ninguno de los tratamientos baja del 85%, o sea, que también flumezulán solo funciona contra lo que es quinoa. Tocapiquí. En Capiqui también, la mayoría de los tratamientos funcionaron alrededor del 90% de control. Con algunos tratamientos que se destacan, los productos de contacto como el ventazón y el bromoxinil normalmente son más fitotóxicos para Capiqui que el uso de 2,4-DB solo. O sea, si algo le aporta el bromoxinil o el ventazón a un producto como el 2,4-DB es el tema de Capiqui. Hay un control, o sea, se aumenta la eficacia de control en forma importante.
Bueno, el otro sistema que quiero mencionar es el tema de verdeos de verano, maíz hijo de híbrido y maíz para silo. Bueno, en general, acá también tenemos de esto, por ahí sabemos más o hay más desarrollo, porque tanto sea como maíz hijo de híbrido como maíz para silo son híbridos o hijos de híbridos, por los cuales tenemos un montón de tecnología que se fue metiendo o que las industrias fueron metiendo al cultivo de maíz, ¿no? Eh, por supuesto, cuando uno va a hacer un barbecho para un bardeo de verano, sorgo o maíz, lo primero que tiene que pensar en el barbecho, glifosato, sí, acompañado de 2,4-D, y clopidogrel o picloram, ¿sí? Hormonales y glifosato, la base del barbecho. Eh, a esto lo vamos a hacer normalmente en septiembre, en octubre, ¿sí? Y a cualquiera de estos tratamientos uno le puede dejar residualidad sumando atracina. 2 litros, 3 litros, 4 litros, el 50%, 2 kilos de ingrediente activo. Básicamente la atracina para dejar residualidad. Esto me va a permitir evitar la emergencia y además no hay resistencia todavía a atracina, no hay ningún biotipo resistente a atracina, ningún caso declarado de resistencia a atracina en nuestro país, por lo tanto esto me permite el control de los nacimientos de nabos resistentes o de otras malezas que pudieran ser resistentes a algún producto. En posemergencia, si yo tengo un maíz hijo de híbrido, o sea que es muy común el tema de maíz hijo de híbrido, o algún sorgo, uno puede usar a partir de que el maíz tiene 4 hojas o el sorgo tiene 3, 4 hojas, alguna de las mezclas de 2,4-D más dicamba, MSPA más dicamba, 2,4-D más picloram, MSPA más picloram, 2,4-D más clopidogrel, MSPA más clopidogrel, ¿sí? Esto en posemergencia se puede aplicar tranquilamente, y si es un maíz hijo de híbrido que viene de un híbrido resistente a glifosato, por supuesto vamos a agregar 2 litros de glifosato o alguna dosis de glifosato para complementar el control. Y cuando uno hace un maíz híbrido para silo bolsa, normalmente ahí buscamos híbridos de alta tecnología, o sea, tenemos que tratar de que rindan lo más posible porque sabemos lo que sale hoy a ser un silo bolsa y por lo tanto buscamos lo que más potencial tenga. Bueno, ahí tenemos, en híbrido de maíz tenemos un montón de tecnología que está puesta, ¿sí? Yo creo que el pico, el tope es, los chicos de Dow se van a poner contentos, los Power Core Enlist, ¿sí? Porque tenemos muchas herramientas de manejo. O sea, esta tecnología, si yo hago un híbrido que sea Power Core Enlist y me da la posibilidad de usar 2,4-D colina, me da la posibilidad de usar glufosinato de amonio, glifosato y el oxifob. O sea, quiero decir que acá tengo un montón de reservas, de herramientas para utilizar si tengo malezas resistentes, si tengo escapes, si tengo problemas de rama negra dentro del cultivo, si tengo gramíneas resistentes a glifosato, si tengo si el lote viene de maíz sobre maíz, supongamos, aunque no es lo ideal, bueno, tengo todas estas herramientas de manejo, ¿sí? Un producto graminicida como el Oxifob, graminicida específico, glifosato sabemos lo que es, un glufosinato de amonio, que bueno, que para cortar un poco la resistencia al glifosato es un producto muy útil, más un producto de contacto, y el 2,4-D colina, que en este caso me permite una dosis de 2,4-D relativamente elevada, a lo que estamos acostumbrados que normalmente estamos hablando de 250, 300 gramos de equivalente ácido, acá podemos estar hablando de una dosis el doble o el triple, y además evitar los síntomas que a veces suelen dar los hormonales en los cultivos de maíz, que es generación de raíces adventicias y todos los problemas que todos conocemos, que a veces cuando los hormonales son aplicados fuera de época o mal aplicados, o a veces naturalmente, o sensibilidad de los híbridos, empiezan a aparecer. Bueno, un párrafo de crucífera resistente más o menos lo fui diciendo a medida que fue avanzando la charla. Ya para terminar estamos en el último tramo, ¿no? Dentro en el sudeste, las cosas que tenemos, o sea, las crucíferas resistentes que andan dando vuelta por el sudeste, son el Navona LS, el Navillo, o sea, la Irfeldia, que con resistencia a ALS y 2,4-D, esto más tirando al oeste.
El nabo, que es la maleza nuestra, la que estudiamos nosotros, ¿sí? Resistente a glifosato, ALS y 2,4-D. Y últimamente la mostacilla, Rapistrum rugosum, resistente a ALS. O sea que ven que casi todas las crucíferas problemáticas de la zona son resistentes a ALS, algunas de ellas, como el navillo, o sea, la Hirfeldia y la brásica y el nabo, resistente a 2,4-D, con resistencia a los dos mecanismos de acción, en el nabo con resistencia a 3 mecanismos de acción, ¿sí? Y la mostacilla y el nabón solamente resistente a ALS. Siempre tenemos que tener en cuenta, yo digo, los profesionales siempre tienen que tener en cuenta el tema de los mecanismos de acción de los productos, porque hay muchas familias cuyo mecanismo de acción es la inhibición del aceto-lactato sintetasa. Por lo tanto, es probable que estemos cambiando producto y no cambiando mecanismo de acción. Entonces hay que tener en cuenta eso para cuando uno elige las herramientas de trabajo. El otro tema que todavía no está en nuestra zona, pero en cualquier momento puede llegar a estar, o por ahí está, y no lo hemos detectado, es la resistencia múltiple a glifosato y 2,4-D de cardo negro. Esto se determinó hace relativamente poco, fines del año pasado, en Córdoba. Así que a estar atenti con el tema de los escapes de cardo negro cuando aplicamos 2,4-D para detectar temprano posibles biotipos resistentes y hacer tratamientos específicos, ¿sí? Adecuados al control de esa maleza para que no se difunda. Último tema, tema rama negra. Bueno, nos preocupa el tema de la rama negra en el tema de pasturas, en verdeos, en promociones de raigras. En cultivo de maíz no menciono tanto porque en cultivo de maíz hay un montón de herramientas que han sido incorporadas y bueno, y más o menos hay mucha más información. En pasturas consociadas, mucho problema porque las herramientas son muy limitadas. Bueno, la herramienta, esto es una moneda de 1 peso, no sé si alguien la conoce, es algo que existía acá en la Argentina en un momento. Una moneda de 1 peso y el tamaño de la maleza. Bueno, este tamaño para reconocimiento y para empezar a trabajar con rama negra, ¿no? El tamaño de la rama negra roseta, ¿sí? Rosetas de 5 centímetros, 8 centímetros, 10 centímetros. Roseta, lo que nosotros llamamos roseta 3, que es la roseta cuando ya está en condiciones de alargar el vástago, que es una roseta normalmente, vemos una roseta de 15 a 20 centímetros. El alargamiento del vástago, acá ya rama negra se hace media incontrolable, elongación de vástago. La floración de rama negra, ¿sí? En el lote de al lado, como les decía hoy, la semana que viene, la próxima, están cosechando soja, están desparramando todas las semillas. Yo implanté una pastura que la hice todavía en convencional, o sea que la tierra está como un talquito. La semilla esa cae a nuestro lote y en una invasión terrible. La semilla tiene la posibilidad de volar, de moverse, o sea, tiene un mecanismo de dispersión muy eficiente, ¿sí? Y la cantidad de semilla por plántura también es muy elevada. O sea que esta semillita va a parar a los lotes vecinos y y la especie va invadiendo así nuevos sitios. Una ventaja que no la dije pero la tengo que decir es que una de las buenas que tenemos acá es que la semilla de rama negra no genera bancos de semilla persistentes, o sea, el banco de semillas no persistente porque esta semilla es muy lábil y normalmente no dura de un año para otro. O sea, es una semilla que tiene poca viabilidad a medida que transcurren los años, o sea que no tenemos problemas de dormición. La mayoría de la semilla de rama negra que germina es semilla relativamente nueva, no es semilla de 5 años, 4 años, es semilla nueva. Y otra de las ventajas es que la implantación por semilla es muy sensible a la profundidad de entierro. O sea, si uno trabaja en convencional, cuando uno entierra la semilla más de 1 o 2 centímetros, ustedes fíjense que el porcentaje de germinación de la semilla que cae superficial es de un 20-30%, ¿sí? Cuando yo hago un movimiento de tierra, lo que tengo, entierro la semilla 1 o 2 centímetros, tengo menos del 3% de emergencia. Entonces, bueno, eso es una ventaja. Esta planta, y esto probablemente los que trabajen con agricultura lo manejan muy bien,
Esta planta tiene 2 picos de emergencia, tiene una cohorte de germinación otoñal. Esa cohorte de germinación otoñal aparece ahora, cuando en abril, mayo, ¿sí? Marzo puede aparecer. ¿Sí? Esa corte de germinación otoñal, donde empieza el invierno, lo que hace es vegeta en estado de roseta durante todo el invierno, hasta que en agosto, cuando empieza a subir la temperatura, supera, o sea, empieza a emitir el vástago, ¿sí? Empieza a emitir el vástago, supera la altura mínima de planta de 15 centímetros, y ahí es cuando ya se complica el tema del control. O sea que esta es una corte de ciclo largo, digamos. ¿Sí? Y después tengo la cohorte de ciclo corto, ¿sí? Que son las emergencias de agosto. O sea que cuando esta se está pasando, la que nació en marzo, abril, mayo, se está pasando para la etapa de control, están haciendo una nueva camada de rama negra que prácticamente no vegeta nada, o sea, prácticamente pasa de estado de roseta a emisión de vástago en un mes, 15 días, o sea, adaptándose a la temperatura. Entonces, esto es lo que hay que tener en cuenta para cuando uno planea estrategia de control. Si yo voy a trabajar en campos naturales o pasturas degradadas, por un lado lo que tengo que hacer es trabajar sobre el nacimiento, o sea, trabajar en los nacimientos de otoño, o sea, hacer tratamiento en nacimiento de otoño, tratamiento cuando uno le agarra en roseta, normalmente las aplicaciones con productos hormonales, tipo mezcla 2,4-D clopiralid, 2,4-D malpicloran, son bastante eficientes, buen control. Y después no perder de vista esta cohorte, ¿sí? Porque esta no voy a tener mucho tiempo de reacción, voy a tener un tiempo de reacción muy limitado, en 15 días se me pasó, ¿sí? Ya cuando avanza de 15 a 20 centímetros, ya después se me complica el control. Entonces, en campos naturales y pasturas degradadas tengo la oportunidad de tener la ventana de aplicación de otoño, la ventana de aplicación de primavera. ¿Sí? Las dos ventanas de aplicación normalmente las voy a trabajar con productos hormonales. Si el campo natural o la pastura degradada no tiene presencia de leguminosa o forrajero, bueno, tranquilamente 2,4-D más picloram o clopiralid. Y si tiene presencia de leguminosa o forrajero que quiero proteger, tendré que sí o sí caer en 2,4-DB o a lo sumo MSPA en su mezcla con lo que pueda poner. Si puedo poner clopiralid será, y si no, solamente 2,4-DB. En bardeos de invierno y promociones de raigras, yo estoy haciendo los barbechos en enero-febrero. O sea que en enero-febrero yo estoy haciendo los barbechos o la promoción, ¿sí? De los lotes de raigras. En ese momento, una alternativa que tengo al barbecho, agregar residual como mesulfurón. El mesulfurón es capaz de controlar por 30, 40 días, ¿sí? Depende de la dosis, depende del tipo de suelo, etcétera, etcétera, los nacimientos de rama negra. Entonces, por lo tanto, yo puedo tratar de que la emergencia de otoño, ¿sí? No se adelante tanto. Bueno, acá también tengo la posibilidad de aplicar los postemergentes selectivos. Los postemergentes selectivos pueden estar en una avena o en una promoción de reguera, van a estar basados también en hormonales, que los hormonales presentan o sea, la susceptibilidad de la rama negra a los hormonales, si está en estado de roseta, es bastante buena. Entonces puedo utilizar los hormonales tranquilamente como postemergente selectivo como segunda alternativa. O sea, la primera alternativa es poner un residual que deje residualidad y que no nazca o que nazca menos cantidad, y después el postemergente selectivo. También tengo que evaluar la posibilidad, en el caso de hacer un bardeo de invierno, por ejemplo una avena, de hacerla convencional. Entonces con eso puedo reducir la emergencia de la planta con el tratamiento, con el movimiento del suelo. En el caso de bardeos de verano, sorgo maíz, ¿sí? Normalmente si quisiera, o sea, si el lote lo tengo desocupado desde mucho tiempo antes, que va a ser difícil, entonces normalmente cuando yo hago un verdeo de verano, sorgo maíz, hijo de híbrido, normalmente en agosto o septiembre voy a hacer el barbecho. Bueno, acá la atracina es un buen controlador de rama negra. Es un buen controlador de rama negra y me va a dejar residualidad para evitar todas estas emergencias que se producen acá, ¿sí? Lo que pasa es que si el lote lo tuve desocupado, o sea, el lote estuvo, no tuve el control de las emergencias de otoño, lo que voy a tener que hacer es acompañar la atracina con un buen tratamiento para poder controlar estas que se están pasando, que son las emergencias de otoño, que ya tienen la elongación de vástago mayor de 15 centímetros. Y después, dentro de maíz, tengo la alternativa de los postemergentes selectivos.
Acá también, siempre digo, para rama negra, por ahora, los hormonales son la mejor alternativa de control. Y último, en pasturas consociadas, de vuelta, tengo en la implantación, de pastura, el uso de preemergente. Eso va a evitar los nacimientos originales, ¿sí? No va, como va a durar poco tiempo, o sea, como voy a tener una residualidad limitada, va a haber nacimiento, voy a tener que trabajar con los tratamientos de otoño, de base de 2,4-DB, con, si tengo la roseta chica, puedo trabajar con 2,4-DB bromoxinil, 2,4-DB más basagram. Con rosetas pequeñas esos tratamientos funcionan, 2,4-DB con clorimurón, ¿sí? Y ya en los tratamientos de primavera tengo que reforzar la dosis 2,4-DB y no perder de vista esto, que es lo que se está pasando de estado y que realmente después va a ser muy difícil de controlar. Para terminar, el mensaje es que desde el punto de vista, o sea, tenemos un montón de herramientas para campos ganaderos, ¿sí? Que esas herramientas tienen que ser usadas en forma coordinada, que lo más importante a tener en cuenta es el manejo integrado, o sea, en el caso de los campos ganaderos, no dejar de lado el tema del sistema de pastoreo, todo lo que dijimos antes, el tema de los cortes de limpieza, o sea, todas las herramientas que tenemos a nuestro alcance, además del control químico, ¿sí? Que es una herramienta más. O sea, el control químico solo por sí no puede hacer nada en el manejo de malezas en ningún sistema, ni en sistemas ganaderos ni en sistemas agrícolas. O sea que tiene que estar complementado con lo que es el control cultural, que va a ser la elección del lote, el manejo de la fecha de siembra, la elección del cultivar, de la mezcla, de la mezcla de pastura que voy a implantar, o del híbrido en el caso que sea un maíz, o de la variedad de avena en el caso que sea una avena. Bueno, todo eso va a complementar lo que es el control químico. O sea, tengo que hacer el control cultural, el control mecánico. Cuando tengo que cortar, tengo que cortar. Cuando tengo que mover un lote, lo tengo que mover, ¿sí? Y el control químico es una herramienta más. Entonces, el control químico me provee herramientas de trabajo, pero no pueden estar desacopladas del resto de las estrategias de manejo, ¿sí? En este caso tengo un control adicional, que es el pastoreo. El pastoreo también hace un control y tengo que saber manejarlo para poder aprovechar esa cosechadora viva que representa los animales que están pastoreando. Bueno, tengo que tratar de aprovechar eso también para meterlo dentro del manejo integrado. Les agradezco a todos haber escuchado y bueno, ahora voy a ver cómo voy a leer el chat para poder resolver alguna duda o sacarme alguna duda, sacarles a ustedes alguna duda que puedan tener, ver a ver cuáles son las consultas más importantes y bueno, y les agradezco mucho y bueno, quedo a disposición. Bueno, voy a ir respondiendo lo que puedo a medida que están hechas las preguntas acá. Por un lado, bueno, alguien preguntaba el tema de control de senecio, ¿sí? Bueno, sabemos que senecio es una maleza compleja también. Normalmente por ser una compuesta es sensible a los hormonales. El producto que por ahí, o sea, las mezclas con piclorán normalmente cierran bastante bien. Y también lo que es clopiralid. Son mezclas que pueden tener un control eficiente. Por supuesto, de hacer una maleza perenne vamos a tener rebrotes, no es cuestión de hacer un tratamiento y dejarla liberada, sino que normalmente eso, cuando yo voy a encarar el tratamiento de una maleza perenne, lo que tengo que pensar es que en un programa de control, o sea, hacer un programa de control a 2 o 3 años para bajar la densidad de población. Es un poco lo que puedo decir. En cuanto alguien preguntaba, sí, bueno, acá veo algunas preguntas más. Bueno, alguien preguntaba el control de paja colorada con glifosato en cobertura total. Bueno, el control de paja con glifosato funciona, ¿sí? El tema es que cuando yo voy a hacer una paja colorada con glifosato normalmente tengo una gran proporción de paja muerta. ¿Sí? Si yo no hago algo antes, por ejemplo quemar,
¿sí? Lo que tengo es una proporción de paja muerta. Entonces, el glifosato que yo aplique sobre esa paja muerta, el 80% lo estoy perdiendo, porque por la parte verde es muy baja. Entonces, lo ideal es hacer los tratamientos después de una quema y aprovechar el rebrote para hacer el tratamiento de paja colorada, ¿sí? Y bueno, y ahí las dosis tenemos que estar pensando en alrededor de 2.000-2.500 gramos de ingrediente activo, ¿sí? Eh, lo que serían 4 litros de un glifosato común, y lo que estaríamos también ahí para favorecer eso es el tema del uso de sulfato de amonio y algún buen coadyuvante, que eso nos va a servir primero para activar el crecimiento de la paja, activar los puntos de crecimiento, y por otro lado para que sea absorbido bien. Pero creo que lo fundamental en el caso de paja colorada es el tema de sacar un poco la biomasa muerta, que es la que me va a hacer de paraguas para la biomasa viva, que normalmente capaz que representa el 20-30% en esos pajonales que parecen el impenetrable Chaco. No hay forma de entrarle. Y además muchas veces es difícil encontrar maquinaria que vaya a hacer ese tipo de tratamiento. Leo algunas otras, alguien me pregunta acá, me está diciendo bromoxinil controla la rama negra. La mezcla de bromoxinil con 2,4-D controla la rama negra. El bromoxinil también te va a controlar la rama negra, pero si la tenés del tamaño de una moneda de un peso, ¿sí? Que es bastante difícil encontrar una población que esté toda pareja en ese estado. Entonces, bromoxinil va a controlar una rama negra chica, ¿sí? Recuerden siempre que cuando usamos estos productos de contacto, por un lado, tanto bromoxinil como Vasagram, una de las premisas es la calidad de aplicación, es lo primero, porque es lo que es la limitante que tienen estos productos, y segundo, lograr un buen mojado y una buena penetración. Y para lograr eso tengo que usar un buen coadyuvante y un muy buen equipo aplicador, con que me dé una cantidad de impactos importante. Por acá veo bueno, algunas otras. Altamisa y Cardo de Castilla, bueno, problemas son malezas muy problemáticas, son compuestas, los hormonales altas dosis, ¿sí? Pero los controles, vuelvo a decir, los controles nunca son buenos. Ahí normalmente tenemos controles del 30%, del 40%, del 50%, o sea, no hay buenos controles. Realmente tenemos muchos rebrotes, muchos rebrotes. Cardo de Castilla es dentro de los cardos el que más difícilmente se puede controlar con los productos habituales que tenemos. Hormonales, ahí el 2,4-D no sirve para nada, ni para la una, ni para la otra, ni para Cardo de Castilla, ni para el Tamisa. El 2,4-D no sirve para nada, así que si tenemos una pastura consociada con esos problemas, no tenemos alternativas porque no hay desarrollo de producto. O sea, lo único que podemos es paliar la situación, pararlas un poco, pero bueno, los cortes, no dejar que semillen, son alternativas que se pueden manejar, sobre todo para el Cardo de Castilla. Acá hay una que me pregunta, mesulfurón en barbecho 6-8 gramos en verdeo raigras, ¿no puedo tener problema de fito? Sí. En realidad lo que hay cuando uno utiliza mesulfurón en las promociones de raigras o en los verdeos de raigras es un retraso de crecimiento. O sea, no veo mucho fito, pero sí lo que veo, si yo tengo una parcela donde no utilicé el mesulfurón, probablemente veo una diferencia de crecimiento. Y eso o lo tengo, o lo asumo o no lo asumo. Digo, esta es la teoría del mal menor. Digo, cuando uno tiene una maleza problemática como rama negra, por ejemplo, que yo tengo que parar o que tengo que tratar de que no me invada un lote, bueno, retraso un poco raídas, pero por lo menos evito que las primeras camadas o que las camadas esas de maleza me puedan interferir con el cultivo. No tengo otra alternativa, o sea, no hay respuesta para eso. ¿Sí? No tengo un producto no hay desarrollo de productos para raídas. Entonces, por lo tanto, tengo que asumir la fitotoxicidad que voy a tener, ¿sí? Que es un retraso de crecimiento. Para control de espina colorada, acá preguntan, para control de espina colorada, hay alguien que pregunta control de espina colorada en un lote de raídas. Bueno, eso depende del estado. Si tengo una espina colorada que está fructificando, hay que dejarla que se hele, no me queda otra porque no la voy a controlar con nada. Si tengo espina colorada que está en estado vegetativo, ¿sí? Las mezclas con clorimurón funcionan bastante bien.
de 2,4-D con clorimurón, o 2,4-D mejor dicho, si es un caso de raíras como me están preguntando acá, en el caso de 2,4-D con clorimurón funciona bastante. O otra pregunta que me dice, ¿qué importancia le da al uso de coadyuvante regulador de pH cuando usamos en posemergente el 2,4-D más productos de contacto? No hay tanta sensibilidad del 2,4, si uso el 2,4-D éster, no tiene tanta sensibilidad al pH, siempre y cuando no tenga extremos, por supuesto, o sea, hablando de cosas normales, ¿no? pH 6, 7, 7,5, si no tengo problemas con el 2,4-DB, con el tema pH, a esos rangos de pH. Si uso la sal es un poco más complejo porque, bueno, ahí sí puedo llegar a tener algunas interferencias, sobre todo porque la sal puede reaccionar con algunos cationes que andan dando vuelta y que a la vez están influyendo en el pH. El uso de coadyuvante es fundamental con producto de contacto, ya lo dije. En 2,4-DB también, sobre todo si uso sal, el uso de coadyuvante es muy importante. Si uso éster es menos importante, pero realmente a mí el tema de los coadyuvantes siempre agrega control, siempre suma. Así que yo digo que es una técnica que no es para descartar. El tema de pH, fundamentalmente tenerlo en cuenta cuando uno utiliza glifosato, por supuesto, todo el mundo sabe que tenemos que trabajar con pH relativamente ácido para que el producto pueda mostrar toda su performance de control. Acá dicen un lote de festuca pura en convencional con alta presión de gramón. ¿Existe algún producto que tenga residualidad para gramínea? No, no existe un producto selectivo para gramínea y que tenga selectividad y que pueda controlar gramón. No tengo alternativa, ¿sí? Ahí en esos lotes no tengo alternativa porque no tengo productos selectivos para festuca y que puedan matar el gramón. Los lotes normalmente que tienen alta presión de gramón son lotes que normalmente uno tiene que tratar de cambiarlos de sistema, o sea, llevarlos maíces hijos de híbrido donde puedo hacer tratamientos de glifosato, o si son lotes que tienen alguna aptitud agrícola, llevarlos a un ciclo agrícola. Digo, tanta importancia tiene la rotación de pasturas en campos agrícolas como muchas veces cuando tengo problemas de maleza específica, meter la agricultura como puente para volver a hacer otra pastura o para volver a hacer para seguir con ese lote como lote ganadero, ¿sí? Por ahí yo metiéndolo en un sistema de un par de años de cultivos agrícolas, lo que puedo hacer es evitar esa alta presión de malezas que tenía por sobrepastoreo. Siempre tener en cuenta que cuando uno tiene alta presión de gramón es un síntoma del sobrepastoreo, ¿no? O sea, hay que empezar a manejar de otra forma. Alguien me pregunta acá para el control de prosopis alba y rucifolia en sistema chaqueño. La verdad que no soy un especialista en esto. Estimo las especies arbóreas, estas especies que son leñosas, ¿sí? O por lo menos arbustivas. Los productos que hay en el mercado son la única alternativa son los productos hormonales, o sea, no queda otra. O sea, hoy no tenemos una alternativa superadora a eso. Así que bueno, hay que seguir trabajando con esos productos tipo lo que puede ser, los mencioné al principio, lo mismo que utilizamos para calcio, etcétera, etcétera. Me pregunta acá, mezcla más fitotóxica para una pastura consociada de alfalfa y gramíneas, mezcla de 2,4-D más bromoxinil, más clorimurón a más prometrina. Sin ninguna duda, la más fitotóxica es clorimurón. El clorimurón es un producto que a mí me gusta mucho como tratamiento, ¿sí? Pero cuando uno habla de alfalfas consociadas con gramíneas, tiene que tener en cuenta también en qué momento lo aplica, ¿sí? Las alfalfas tienen una época de reposo, el 2,4-D también es fitotóxico para la alfalfa, cuando uno lo aplica en la etapa de crecimiento. Entonces, manejar los estadios de la alfalfa. ¿Sí? Manejar los estadios de la alfalfa. Para manejar los estadios de la alfalfa tengo que saber si tengo una alfalfa que tiene reposo, tratar de aplicar en época de reposo. Y si no, la otra consideración es hacer un pastoreo intenso, dejar que la alfalfa tenga pocas hojas, ¿sí? Y ahí le puedo dar, se puede aplicar productos que son un poco más fitotóxicos y no tener una fitotoxicidad bastante baja, ¿sí? Pero un pastoreo intenso y la aplicación sobre el pastoreo, no aplicar en época de crecimiento activo. Esa es la forma.
Verdeo de invierno, ¿hay herbicida selectiva para gramíneas anuales? No hay. Contesto, ¿sí? En verdeo de invierno, avena, si hay herbicida selectivo para gramíneas anuales. No, no tenemos herbicida selectivo para gramíneas anuales. No hay forma. En posemergencia no hay alternativas, así que lamentablemente eso no lo puedo contestar porque no existen productos. Uy, ¿cuánto queda? Acá me dicen en verdeos de invierno, como raigras, para nabo resistente, ¿qué recomendás y en qué estado fenológico? Bueno, eso ya lo dije, manéjenlo, o sea, lo dije medio al pasar, por eso lo voy a reforzar ahora. En verdeo de invierno, por ejemplo, si es raigras, en verdeo de invierno, una promoción de raigras, nabo resistente, yo diría que ahí podemos aplicar. Si vamos a aplicar temprano, o sea, si yo quiero aplicarlo cuando el raigras tiene 2 3 hojitas, bueno, ahí tengo el Basagram o el Brominal como dos productos que van a controlar el nabo resistente, por supuesto, si no es un nabo que quedó prendido de mal hecho el tratamiento de promoción. O sea, estamos hablando de un nabo de nacimiento nuevo, no de un nabo de rebrote de un barbecho mal hecho o una promoción que no se tuvo en cuenta que era resistente. Entonces, si son nabos chicos, con bromoxinil, tratamiento temprano de bromoxinil o Basagram, eso va a funcionar. Si son nabos más grandes, voy a tener que recurrir a la mezcla de un hormonal, como puede ser 2,4-D, más o MCPA, por ahí mejor, más bromoxinil. Entonces, eh, ahí puedo recurrir a eso, que en ese caso estoy haciendo lo mismo que hacemos cuando hacemos el tratamiento en trigo o en cebada. Lo que hacemos es el 2,4-D, sabemos por ahí puede ser resistente a 2,4-D o a MCPA o resistente, el nabo resistente a hormonales. Lo que hacemos es que el bromoxinil o el Basagram lo que hacen es evitar que pueda metabolizar tan fácilmente el 2,4-D. Entonces, en realidad, el control que si yo aplicaría MCPA o 2,4-D solo, evito que se pueda metabolizar el producto adentro de la planta. Carfentrazone no tiene registro, no lo puedo recomendar porque no tiene registro, apenas está teniendo registro para trigo, no puedo decir carfentrazone para una avena porque puede ser fitotóxico y menos para un raigras. O sea, es probable que haya algo de selectividad, hay que buscar la dosis, habría que ver a ver hasta cuándo, en qué dosis me puedo manejar. Yo utilizaría alternativas que tengan registro realmente, si hay y si puede solucionar el problema. O sea, no tratemos de usar las que no tienen registro, por lo menos hasta que la empresa no se ocupe de sacar un registro y que estemos tranquilos, pero nosotros somos profesionales, estamos haciendo una recomendación técnica y si recomendamos cosas que no tienen registro, o sea, que no están aprobadas y hay alguna falla o hay fitotoxicidad, la cabeza es la nuestra, la que va ahí adentro. Entonces, bueno, tenemos que tratar de recomendar los productos que tengan registro y donde podamos hacer una receta agronómica que esté avalada por un marbete. Bueno, para controlar álamo y acacio, bueno, a mí me gusta, cuando el problema no es grave, me gusta mucho el tratamiento de toconeo, o sea, cortar, mandar una cuadrilla, cortar y utilizar el aminopiralid, eso me parece que es buena alternativa, ¿sí? Vuelvo a repetir, álamo y acacio, no vamos a tener no podemos pensar en controlar un año. No quiere decir que yo haga un toconeo, al próximo año, chao, hasta luego, no le doy más bolilla. No. Yo hago un toconeo, ¿sí? Voy a tener son malezas perennes, malezas, en este caso, arbustivas o leñosas. Tengo que tener en cuenta que esto es un programa a varios años. Entonces decir, bueno, yo durante 3 años seguidos voy a hacer este trabajo en esta parte del lote para recuperarlo. Muchas gracias por las felicitaciones. A todos los que mandan felicitaciones. Y bueno, estamos cortando el audio. Agradezco al círculo y a la facultad y a la gente de informática de la facultad que me facilitó todo los medios para poder conectarnos y poder estar online en esta situación. Un abrazo.